Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Tu palabra es firme, infalible, Señor, inmutable. Háblanos por medio de ella, Señor. Ministra nuestra vida, que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos haga entender tu palabra. Y así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, así vosotros, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que lleváis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Tomen asiento, amados hermanos. La semana pasada terminábamos con, en este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿no? Y seáis así mis discípulos. O comprobéis, ¿no?, que son mis discípulos, ¿no? Entonces, hace un momento yo he pedido que salgan, ¿no?, algunos hermanos aquí adelante y que nos acerquemos a ellos, porque algunos, no uno, sino muchos, no conocen a veces los nombres de los hermanos. Y a veces la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, ¿no? Pero si no la aplicamos a nuestra vida, estamos entrando en un tema muy peligroso, ¿no? Un tema muy difícil de salir después, que es la dureza del corazón, ¿no? Y que el día de hoy, de una u otra manera, el enemigo de las almas está trabajando mucho en esa área, ¿no? En endurecer, en hacer que las cosas sean más perversas o malas de lo que hay. Y Dios le está dando el margen, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se está alejando cada día más de Dios. Más de Dios, el hombre es sin Cristo, pero nosotros creemos y declaramos que somos hijos de Dios, ¿no? Y si es así, entonces tenemos que mostrar el fruto de amar a Dios, de guardar sus mandamientos, amando a nuestro prójimo, ¿no? Lo correcto no sería que yo haga eso, ¿no? Que le esté pidiendo a ustedes que salgan y saluden y vean cómo se llama el hermano, ¿no? No debe pasar eso, debe ser en forma natural en mi ser, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cristo es el cuerpo, no, Cristo es la cabeza, y Él me está enseñando a que yo guarde sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos, y Él me da todo lo que yo necesito para guardar los mandamientos,
estoy diciendo a Dios que lo amo, ¿no? Y al amar a Dios sobre todas las cosas, la única manera de demostrar que yo amo a Dios sobre todas las cosas es, ¿de qué manera? Es amando al prójimo, amando. Y si somos hijos de Dios, todos somos hijos de un solo Padre, tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, todos nos guiamos por la misma palabra de Dios. El amor debe ser natural en nosotros, el de relacionarme con los hermanos debe ser normal, natural, como hace un momento cantábamos, ¿no? Dame de beber, ¿no? Cuando tú tienes sed tomas agua o un líquido para saciar tu sed, pero nosotros tenemos una sed espiritual, es de tener comunión con Dios, y si tenemos comunión con Dios y hay comunión con Dios, la única manera de saber que tenemos comunión con Dios es amando al prójimo. Por eso dice el famoso texto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios no solamente es palabras, Dios no solamente es discurso, Dios no solamente es tener un conocimiento cada vez más grande y cada vez más cabezón con las cosas de Dios y saber de Dios mucho. Si yo no lo pongo en práctica, de nada vale eso, de nada, absolutamente de nada. Nada, de nada vale esa verdad en mi vida. Antes me aleja de Dios. Me aleja de Dios porque no estoy practicando lo que Dios me dice que haga. Entonces yo tengo que amar a mi prójimo. No es una opción para el verdadero y auténtico cristiano. Si tiene comunión con Dios, si está en una comunión con Dios, el Señor dice, demuestra tu comunión conmigo amando a tu prójimo, preocupándote por tu prójimo, teniendo una relación con Él. Por eso que en el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés también la podemos expresar que el cumplimiento de Dios es el amor de Dios hacia el hombre a través de los mandamientos. Lo que Dios quería enseñar a los hombres era que cumpliendo sus mandamientos ellos iban a amar a Dios. Porque la única manera de entender cada uno de los mandamientos es que Dios nos va a llevar a demostrar que Él nos ama. Cada uno de los mandamientos, hermano, los mandamientos no son que imponerlos, no. El mandamiento, los 10 mandamientos de Dios y los estatutos, ordenanzas, todo lo demás se expresa en una sola palabra, en el amor de Dios. Por eso Juan dice, no, Dios es amor. Dios es amor, es decir, si queremos expresarlo en una palabra a Dios, Dios es amor. ¿Pero qué es? Y si vamos a la ley de Moisés, ¿qué cosa expresa? Que Dios es amor y que a Él lo amamos. Y la manera que Dios quería cuando le dio a través de Moisés, la ley de Moisés, como se le conoce, era después de que ellos entendieran el propósito de los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Era de que ellos amaran al prójimo, a cualquier persona que sea distinto a ellos. Cualquier persona que no sea ellos tenían que amar a toda la humanidad, no importando la posición, color, lugar, dónde. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se encerró en sí mismo y ellos se posesionaron, entre comillas, de la palabra y de las promesas y todo, y decían que solamente era para ellos. Por eso que Dios al final, y lo que hizo, ¿qué cosa fue eso? Y ellos estaban infringiendo la ley de Dios, estaban pecando contra Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, el pecado de omisión de la nación de Israel fue muy grande. Y Dios, como comenzaron a hacer cosas, y Dios los comenzó a bendecir, y cuando los comenzó a bendecir, y teniendo una buena relación con Dios, ellos pudieron conocer a un Dios de la gloria a través de, por ejemplo, en el tiempo de David, parte del tiempo de Salomón, en su primera parte, y algunos momentos como Josías, ¿no? Cuando Josías, Dios lo restauró al pueblo de Israel y le trató por última vez de que el pueblo se volviera a él. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel endureció su corazón. Comenzaron a idolatrar a otros dioses. Eso fue lo primero. Y lo segundo, separarse de todos los seres humanos y ellos solamente sentirse que eran exclusivos. Es decir, todo lo que Dios les mandaba en la palabra de Dios, ellos lo hicieron contrario. Es decir, en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, comenzaron a poner sus dioses. En lugar de amar a la humanidad como Dios ama a toda la humanidad, comenzaron solamente entre ellos nada más a encerrarse. ¿Y eso qué hizo? Al ser idólatras,
Dios poco a poco va endureciendo su corazón, pero algo increíble va a pasar, ¿no? Algo inaudito para muchos de nosotros y para los fariseos que no entendían, hasta el día de hoy no lo entienden, los legalistas, los hermanos que son legalistas, que miran la palabra literalmente y no encuentran el amor de Dios, muchas veces piensan de que porque Dios los bendice, y para ellos bendición es cosas espirituales, que no tienen problemas, que no tienen enfermedades, que todo le va bien, que todo está muy bien, pero ellos viven de una manera contraria a la voluntad de Dios. No aman a su prójimo, son selectivos, ¿no? Dicen, no, contigo no, con este hermano sí, con esta hermana sí, ¿no? Entonces, ahí viene ya el problema, ¿no? Ese hermano dice, no, yo estoy bien, y poco a poco, sin querer, comienza a idolatrar, por ejemplo. Puede idolatrar la iglesia, puede idolatrar el ministerio, puede idolatrar el servicio que hace, ¿no? Por eso a veces trato, ¿no?, en la medida en que Dios me guíe, influenciar de los famosos, ¿no?, las tomas, los videos, que a veces nos autopromocionamos, ¿no? Y sin querer, a veces queriendo, queremos nosotros figurar, pero con nuestra boca decimos no, que no es así. Pero hay que tener cuidado con todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos al libro de Amós, no, Oseas, capítulo 10, quiero que veamos, mire, y en estos días yo miro la sociedad, ¿no? En estos días, después de tiempo, yo he salido aquí de Pachacamá, ¿no? Después de la pandemia no salía mucho, y el otro día tuve la oportunidad de salir, y en estos días también he estado mirando, ¿no?, más del entorno en que estoy, y miro que realmente está habiendo bastante prosperidad, ¿no? Prosperidad económica en nuestra sociedad, ¿no?, en este mundo actual. Y veo realmente que a la gente le está yendo bien. Pero ¿qué está haciendo la gente? La gente está dejando a Dios, está dándole la espalda a Dios. Ay, Dios amado. No encuentro el texto ahorita, pero voy a tratar. ¿Ah? No es el texto que estaba buscando, hermano. Me disculpan, pero estoy yendo por otro lado, no era como había planificado el mensaje, pero hay un texto donde dice que cuanto más Dios se beneficiaban en todas las cosas, se hacían más idólatras. Y eso se llama endurecimiento del corazón, ¿no? Que el hombre poco a poco va endureciendo su corazón, ¿no? Porque Dios ha hablado a través del Señor Jesús, yendo ahorita al tema y después vuelvo acá, al tema de la vid verdadera. La vid verdadera que Dios primero escogió fue el pueblo de Israel. Dios escogió a esa vid para que, y hay varias representaciones acerca de la vid. Pero también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento palabra muy fuerte de Dios hacia la vid, que era en ese tiempo Israel, la forma como Israel se comportó. Por ejemplo, en Ezequiel 17, que es un poquito largo la lectura, pero que es necesaria leerla para entenderla, ¿no? Y Ezequiel 17, del 1 hacia adelante, ahí usted va a entender cómo lo que Ezequiel escribe desde Babilonia. Ezequiel no estaba en Israel, Ezequiel ya estaba exiliado, ¿no? Y está hablando de cómo el pueblo de Israel está en esa condición. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propongo una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová, el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas y diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de su renuevo y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar y la plantó junto a aguas
y la puso como sauce. Dice, y brotó y se hizo una vid. Lean, amado hermano, por favor. De muchos ramajes, de poca altura. Sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmiento y ocho mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí esta vid junto cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella su rama para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Y en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese rama y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová, el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces, destruirá su fruto, se secarán todas sus hojas lozanas, se secarán eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. Mira cómo le dice Dios a Israel, a la vid, que le decía, porque para Dios Israel era la vid. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, e hizo prestar juramentos y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará de estas cosas que hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Mire, aquí está diciendo, a través de Ezequiel, lo que había pasado con Israel. El castigo que Dios había hecho, ¿no? Que Dios mandó a un águila poderoso, que era el gobierno de Babilonia. ¿Para qué? Para castigar a la viña. Pero la viña es Israel. Es decir, Israel fue castigada por Dios. ¿Por qué? Porque endureció su corazón. ¿Por qué? Porque se volvió idólatra. ¿Por qué? También, otra de las cosas, dos cosas pasan cuando una persona que es cristiana comienza a alejarse de Dios. Poco a poco comienza, por ejemplo, a adorar las cosas que tiene. Cuando yo recién éramos pastores, ¿no? Aquí en esta iglesia, se hablaba de alguien, ¿no? De personas, de creyentes que eran muy bendecidos por Dios, que se salvaban, Dios los convertía, y eran pobres, ¿no? Muy pobres, y de un momento a otro dejaban la pobreza, y con el tiempo también, al dejar la pobreza, comenzaban a tener cosas que ya no las hacían pobres. ¿Y qué hacían estas personas? En lugar de acercarse a Dios, más se alejaban de Dios, porque tenían que cuidar las cosas que Dios le había dado. ¿Me entiende? Es como usted, por ejemplo, usted no tiene nada o poco tiene, y de un momento a otro comienza a tener cosas, muchas cosas. Pero ya después su mirada no está en Dios, sino en las cosas que tiene, en sus propiedades, en su carro, en su negocio, en su profesión. Y poco a poco usted se va olvidando de Dios. ¿Por qué? Porque comienza a adorar, a idolatrar las cosas que tiene. Y cuando tiene problemas, cuando tiene situaciones, aunque usted dice con su boca, o muchos dicen que su boca que son cristianos, lo primero que hacen no es buscar a Dios, sino buscar ayuda de otra fuente que no sea Dios. Como acá hizo Israel. ¿A quién buscó? ¿Con quién quiso hacer alianza? Con Egipto. ¿No es cierto? Con Egipto hizo alianza para que Egipto lo liberara. Así hacen muchos cristianos, cuando poco a poco ya no permanecen en la vid, o están en la vid por la gracia y la misericordia de Dios. Dios todavía lo mantiene, porque aquí en el versículo 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí está hablando de la soberanía total de Dios. Escucha bien, iglesia. Yo sé que hay varias interpretaciones de aquí, pero aquí el versículo 2 es fundamental. Es soberanía total de Dios. Es decir, Dios es el que va a cuidar la viña, el que va a supervisar la viña, el que va a mirar y va a ver. Dios Padre es el que te va a mirar a ti y te va a ver si realmente estás andando conforme al orden de Dios. Y si tú y yo no estamos andando, Él viene
y nos va a podar. Primero, nos va a podar. ¿Para qué? Para que demos fruto correctamente. Pero si tú y yo seguimos en esa posición de rebelarnos contra Dios, de hacer cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, un día Él va a venir y te va a cortar. El Dios Padre, ¿me entiendes? No es que tú agarras y te decides, sí, no, yo me voy, yo no quiero saber nada de Dios, y no sé cuánto, que por aquí, que por allá. No, hermano, Dios te ha sacado, Dios te saca, Dios te expulsa, no te quiere, porque tú no has respondido. Él ha hecho todo lo que tú necesitas. Mira, la vid tiene que producir ramas. Las ramas tienen que producir los cogollos o los puntos donde va a salir los racimos de uva, pero también tiene que haber hojas. No, tú vas a ir a una vid y no puedes encontrar una vid que no tenga hojas, no solamente racimos. ¿Para qué sirven las hojas? Las hojas tienen una función y muy importante, hermano. Las hojas reciben, conjunto con la rama y el tronco, pero más las hojas, el calor. ¿Me entiende? Las cosas externas que hay de afuera, ¿para qué? Para hacer una simbiosis, creo que se llama, porque la raíz agarra y se alimenta y se produce la savia. Y la savia comienza a alimentar a toda la planta, al tronco y también a las ramas y también a las hojas. Pero en las hojas comienza a haber algo muy especial que se necesita, ¿me entiende?, de las hojas para que el tronco viva, para que la misma rama también funcione. Es decir, hay un proceso ahí ya de Dios. Yo no, esa parte tendría que ya alguien que es experto en botánica seguro que me explicaría qué significa que los rayos del sol, la luz, el viento, el frío, la neblina, todo eso, aunque usted no crea, cumple una función para que la rama entre en un proceso, las hojas comiencen a llegar a la rama y la rama comienza a llegar también a la savia. ¿Qué nos está hablando ahí Dios? Que Dios hace toda la inversión que tú y yo tenemos que hacer para ser verdaderos cristianos. Pero tú y yo como cristianos vamos a tener ramas. Es decir, vamos a tener cosas que Dios nos da talento, nos da dones, nos da todo lo que necesitamos para ser verdaderos cristianos, para ponerlo en acción. ¿Para qué? Para que el cuerpo, en este caso, que es la iglesia o el tronco, se alimente, y nosotros que somos los creyentes, la iglesia, al tener por ejemplo, al practicar el amor hacia Dios, la intimidad con Dios, la adoración a Dios, el servicio a Dios, yo tengo que también de una u otra manera tener un contacto con los seres humanos, ya sea con los cristianos que son mis hermanos en la fe y los no cristianos. Y cuando yo hago eso, ¿quién se nutre? No solamente yo me nutro, la iglesia se nutre, porque a través de ti Dios puede dar testimonio de que tú como rama y hojas que eres, vas alimentando a la gente, vas predicándole el evangelio, la gente se va convirtiendo o va mostrando el testimonio de Cristo, ¿me entiendes? Y eso también sirve para que en el momento determinado el racimo de uva comience a crecer. Y las ramas también cumplen su labor. A veces hay ramitas que tapan un poquito, ¿no? Cuando hay mucho calor tapan ahí a las uvas. Cumplen su función. Es decir, miren, todo eso, por eso que el Señor habla. Y este pasaje es muy importante, hermano, muy trascendental. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Es decir, hay que permanecer sí o sí en el Señor, pero conscientemente. La planta es una planta, pero nosotros tenemos vida y vida de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Versículo 8, rápidamente. En esto es glorificado mi Padre, y seáis mis discípulos. Comprobéis que soy, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mi Padre me ha amado, el Padre me ama, y ese amor que el Padre me da, yo se lo he dado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, y vuelvo nuevamente al famoso guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si permaneces, ¿no? Si guardas mis mandamientos, tú tienes la seguridad de que estás permaneciendo en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo puedo garantizar que yo amo al Padre. ¿Por qué? Porque yo cumplo todos los mandamientos que mi Padre me ha ordenado y yo permanezco en su amor. Está hablando Jesús, Él está dando el ejemplo. Él nos está diciendo,
Yo Jesús, el Hijo del Hombre, aquí estoy con ustedes, encarnado, delante de ustedes. Yo he cumplido con todos los mandamientos de mi Padre. Es decir, Él está diciendo que tengo autoridad para decir, y por eso que yo permanezco en el amor. Todas las cosas que yo hago, lo hago por amor, le está diciendo Jesús. Estas cosas se he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ¿cuándo tú te sientes gozoso? ¿Cuándo tú te sientes gozoso? Cuando haces lo que siempre has querido hacer. Si eres un hijo de Dios, comienzas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer y de un momento a otro lo haces de tal manera, con tanta naturalidad, que hay un gozo poderoso en tu vida. Puedes estar pasando momentos muy difíciles en tu vida, pero tienes gozo. Es decir, que estás haciendo, así como la paz. El gozo es lo mismo, el gozo lo da el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Así como la paz, que también, ¿no? Tú guardaste en completa paz, también el gozo viene como resultado de permanecer en el Señor y de hacer su voluntad, amarle a Él y amar al prójimo. Tú lo das. Hoy dices, no pensé que yo podía amar a esa persona que me hizo tal cosa y tantas cosas, y Dios me dijo que yo la amara, que yo le mostrara mi vida cambiada, transformada, acercándome y haciendo cosas, y esa persona, aunque me rechazaba, pero lo he hecho y ahora me siento en paz y tengo gozo, aunque me ha insultado, aunque me ha hecho lo que ha querido, pero lo he hecho porque Dios me ha dicho que lo haga y tengo gozo. ¿Entiendes? Te he insultado, te he dicho palabras fuertes, pero tienes gozo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Este mandamiento, que os améis unos a otros, este es mi mandamiento, dice, este es mi mandamiento. ¿Quién está hablando? Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo amamos a Jesús? Cumpliendo su mandamiento. ¿Cómo amamos a Jesús? Teniendo comunión con Él. ¿Cómo amamos a Jesús? Si tengo comunión con Cristo, tengo que amar a lo que Jesús ama. Y Jesús ama a los hijos de Dios. Y Jesús ama al mundo. Porque de tal manera amó, porque el amor de Dios se lo ha dado a Cristo. Y ese amor que Dios le ha dado a Cristo, ahora está en nosotros. Porque de tal manera amó Jesús al mundo, que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque de tal manera tenemos que amar al mundo, porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, yo también tengo que amar al prójimo como Dios ama. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, es decir, está diciendo, yo voy a ir a la cruz, yo le voy a ustedes a expresar la mayor dimensión de mi amor, porque tengo que cumplir el mandamiento que me ha dado mi Padre. Nos hemos reunido los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y decidimos que alguien tenía que venir a la tierra para salvar al hombre. Y yo acepté, heme aquí, envíame a mí. Voy a ir a la cruz para cumplir el mandamiento de mi Padre, de morir por los pecadores, ¿me entiende? Eso es lo que Jesús está diciendo también. Es decir, mi amor, yo estoy entregando mi vida. Mi vida la estoy entregando porque los amo. Es decir, como dije hace un momento, el amar a Dios no es un discurso. El amor a Dios no es que decir a la gente que tú lo amas. Muéstralo como Dios quiere, no siendo idólatras. Segundo, no haciendo alianzas con nada del mundo. En tercer lugar, amando al hombre sin ninguna condición. Si hay que tener misericordia, si hay que tener compasión. Hace un momento se leía 1 de Juan, del 3, el 8 hacia el 20. Y ahí, ¿cómo tú tienes buena conciencia? ¿Tú tienes buena conciencia cuando sabes que tienes que hacer algo bueno y no lo haces? Cuando sabes que tienes que saludar a una persona y no lo saludas. Cuando tienes un problema con alguien y no lo solucionas y dejas que los problemas se vayan. A veces como esposos están juntos pero enemistados, no se hablan. ¿Hay buena conciencia ahí? Cuando cumplimos con estos mandamientos de amar, tenemos buena conciencia. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos. Mire, ahí de entregar su vida, ahora dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿A quién Dios llamó amigo? Abraham. Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque Abraham cumplió todo lo que Dios Padre le mandó a hacer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él cumplió todo, hermano. Hasta le dijo, dame a tu único hijo, a ese hijo que tú amas, dámelo. Y ofrécemelo en sacrificio. ¿Se puso a pelear con Dios? ¿Se puso a discutir con Dios? No, le obedeció, hermano, le obedeció. Entonces, ahí está.
Entonces, al final dice que Abraham es amigo de Dios. Porque cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, llega Jesús ahí también como un ángel, como el ángel de Jehová. Y le dice, voy a encubrir esto de Abraham. No, a Abraham le tengo que decir. Y comienza ahí le enseña a Abraham a interceder, ¿no? A interceder. Señor, si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Mire, ahí está mostrando ya qué cosa en Abraham. El amor. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque él obedecía y Dios le está enseñando a amar al prójimo. Es decir, por eso dice, ustedes ya no son mis siervos, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Todo lo que mi Padre les ha dicho que le tengo que decir a ustedes, les he hablado y le he modelado, les he hecho, o ustedes me han visto hacer todo lo que mi Padre me dijo que hiciera en esta tierra. De verdad, hermano, en la Biblia no está escrita, pero estoy seguro, hermano, que Jesús hizo cosas que tú ni siquiera te imaginas en tu mente. No, a veces, acá hay algunas hermanas que han trabajado por trabajo, han tenido que atender a ancianos. Y ancianos en una condición pues ya entre la vida y la muerte. Hermano, a esas personas hay que bañarlos de pies a cabeza. Si se hacen sus necesidades, después que hacen sus necesidades, otra vez bañarlos. Hacerlo. Lo hacen por trabajo. Pero llega un momento, si esa persona ama a Dios tanto, que lo hace por amor. Y esa persona, de repente, toda su familia lo ha dejado, lo ha abandonado. Y Dios te coloca a ti. Y tú, a través del amor que Dios ha puesto en tu corazón, al cumplir, pues ama a mi prójimo. Haciendo esto, si dice que tú me amas, atiende a esta persona, ámalo. Sí, dice, Dios no deja de pagar, hermano, Dios honra a los que le honran. Y Dios paga y su salario es bueno, amado hermano, no solamente es economía. ¿Cuántos de aquí hace 20 años no se han enfermado de algo crónico? Hace 20 años no lo operan de nada, hay muchos. 30 años, 40 años. A mí hace, ¿cuántos? Hace 50 años que no me operan, hermano. 50 años. Y enfermedades que he tenido han sido ligeras. ¿No? ¿Cuánto tenemos por agradecer a Dios, hermano? ¿Cuántos? Es decir, ese es el amor de Dios. ¿Y por qué a veces no hacemos esas cosas, no? Solamente cuando amamos a Dios. Pero algunos van a experimentar, o ya lo han experimentado, con sus padres, con sus hijos, ya adultos, o sus hijos jóvenes, o adolescentes, o su esposa, o su esposo, y lo vas a hacer con gozo. Lo vas a hacer con gozo, que es lo más tremendo. Es decir, gozo. Entonces, Jesús, tú sabes que estaba ahí Judas a su lado. Él sabía que era un traidor, que era un sinvergüenza. Pero Jesús lo dejó de amar, no. Lo amó más. Este amor, el amor de Jesús fue hasta el fin. Jesús no dejó de amar en ningún momento. Cuando tú y yo amamos, hermano, hasta el fin, vamos a tener un amor fructífero. El tema del mensaje del día de hoy es amor hasta el fin, amor fructífero. Nosotros hemos nacido de nuevo para amar a Dios y para amar al prójimo. Nosotros hemos nacido de nuevo para no ser idólatras. Nosotros hemos nacido de nuevo para no hacer alianza con nada de las cosas del mundo, sino en nuestra confianza plena en Dios. Eso es amor hacia Dios. Y en tercer lugar, nosotros hemos nacido de nuevo para amar al prójimo sin medida. Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí tú no estás porque tú quieres, amado hermano. Aquí estás porque Dios un día te llamó, se acercó a ti, te escogió y te salvó y te convirtió. Si tú eres una rama que siempre da fruto, no te vas a salir de los caminos de Dios. Si entras en crisis, porque a veces entramos en crisis, va a venir el soberano y te va a podar. Esas pruebas, esas tribulaciones que a veces pasamos, son podas del Señor.
porque Él quiere que llevemos aún mucho fruto, más todavía, mucho fruto abundante, abundante, amado hermano. Dice, para que todo lo que pidáis, pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Hermano, y esto lo repite en el 14, en el 15. Esta es la cuarta vez que dices, que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo va a dar. Es decir, mire, a veces vamos de frente ante Dios, Señor, y le pedimos un montón de cosas. ¿Estamos amando a Dios guardando sus mandamientos? ¿Y estamos amando al prójimo como Él quiere que lo amemos? Para pedirle a Dios, Señor, ¿necesito esto? Mire, no es así tan fácil, ¿no? Cuando miramos un texto fuera de contexto, hacemos tantas cosas que están fuera de orden. Pero aquí, Abraham, por eso que fue llamado Abraham el padre de la fe, le creyó a Dios y le dijo a Lot, no te preocupes, tú decides, ¿cuál quieres? ¿El llano o las montañas? Tranquilo, no te hagas problema. Una fe inconmovible, ¿no? Él era el tío, él tenía autoridad sobre el sobrino, pero dijo, no, tranquilo, tú decides, pero ya entre nuestros pastores no van a estar peleando, así que decide. Agarró la llanura Sodoma, y se fue a Sodoma, perdón, Lot. Y él agarró las montañas, y cuando terminó, al rato Dios le desaparece. Mira, al norte, al sur, al oeste, todo esto es tuyo, todo. ¿Le dijo eso a Lot? No. Lot se fue acercando a Sodoma y al final le cuenta. Sabemos la historia, hermano. No siempre, como dice el dicho popular en el mundo, no todo lo que brilla es oro. Tú haz solamente lo que Dios te dice, hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Guardemos sus mandamientos, cumplamos sus mandamientos, vivamos de acuerdo con el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, amado hermano. Al guardar los mandamientos, amaremos al prójimo. Al amar al prójimo, vamos a hacer las cosas que quiere y vamos a llevar mucho fruto y termina aquí diciendo, para que todo lo que pide y dieres en mi nombre, Él os dé, el Padre, estos mando, que os améis unos a otros, diciendo, ya le estoy enseñando, ya me voy a morir a la cruz, voy a ir a la cruz a ser crucificado por los hombres, pero les vuelvo a repetir, que os améis unos a otros. Amémonos los unos a los otros. Pidámosle a Dios, amado hermano. Padre, yo te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. La rama sale del tronco porque la vid se quiere expander, porque la vid quiere producir fruto, por lo tanto el tronco comienza a salir ramas. Y de esas ramas van a salir hojas, y de esa hoja también van a brotar racimos de uva. Y muchos frutos va a haber. Así, un día, tú, que eres la vid verdadera, Jesucristo, nos llamaste, nos escogiste, nos salvaste y nos has impregnado en el tronco que eres tú, la vid. Y nos has dado tu vida, Señor. Y nos has dado esas hojas, todo lo que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Porque tú quieres que hagamos algo, Señor, porque la labor de las hojas es ayudar en todo momento a que la vid también produzca fruto y que el tronco también se nutra, porque tenga ese proceso. Y así es cuando nosotros, Señor, hacemos tu voluntad, cuando nosotros usamos todo lo que tú nos has dado, tu palabra, tus mandamientos, Señor, la gracia poderosa tuya, el poder del Evangelio, Señor, el Espíritu Santo, todo lo que tú nos has dado. Comenzamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, amándote a ti y amando al prójimo. Somos de bendición y tenemos esa comunión contigo, que ya no nos acercamos como siervos, sino como amigos, en esa confianza plena de que tú eres nuestro Dios que nos ama, Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos ves como nos amigos. Por eso que con confianza te podemos pedir todo en tu nombre, al Padre en tu nombre, para que tú lo deas, Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias, y enséñanos a amar unos a otros como nos amamos. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.